suele suceder esto que por ahí se tira la máquina y bueno, hay que empezar de vuelta. Bueno, creo que están avanzando muchísimo con las clases. Ya me dijo el profesor Badaraco que estaban terminando el trabajo número 1. Así que vamos a terminar también nosotros lo que vendría a ser la unidad temática número 1 y la unidad temática número 2, para lo cual le voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que vimos hasta ahora y vamos a ir avanzando. Muy bien. Nosotros habíamos arrancado con la unidad. ¿Están viendo esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Habíamos arrancado con la unidad temática número 1, en donde lo que habíamos concentrado es en la definición de la teoría general de los sistemas, qué era el enfoque sistémico, que era necesario implementarlo para poder hacer un análisis adecuado de todo lo que es el desarrollo de la materia. También habíamos hablado algo de la información en la administración de los negocios, propiedades de la información, y bueno, los sistemas de información organizacionales y sistemas administrativos y de gestión, conceptos, clasificación de modelos, caracterización, elementos constitutivos, eso es lo que habíamos comenzado a ver y no llegamos a terminarlo, eso vamos a terminarlo hoy. Entonces, un poco para repasar en qué consiste la teoría general de los sistemas. Consiste no solamente en analizar el árbol, sino lo que hay que analizar es el bosque. Esta es la ejemplificación, es decir, tener una mirada íntegra de todos los elementos que conforman a un problema. Ese es el pensamiento sistémico. Si yo estoy haciendo un análisis de una molécula, bueno, si estoy haciendo un análisis de un empleado, el comportamiento de un empleado, no me puedo quedar con un resultado del comportamiento del empleado, sino lo que tengo que analizar es todo su entorno, todo lo que le afecta al empleado y todo lo que el empleado afecta a la organización y a su entorno con su comportamiento. A eso se refiere con la teoría general de los sistemas, es decir, con una mirada íntegra. Después vimos que era un sistema, que es un concepto básico, ¿no? Que era un conjunto de componentes que se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo en común, y vimos que había distintos tipos de sistemas físicos y sistemas abstractos. Los componentes, cómo se vinculaban entre ellos y con sus entornos. Estos componentes son los subsistemas que a través de interfaces, esa interfaz puede ser una comunicación, puede ser un correo, puede ser cualquier medio en donde se transmita un mensaje, se relacionan entre sí con su entorno, ¿no? Estos son los componentes como con su entorno a través de las entradas y salidas. Ahí teníamos las entradas activantes y las entradas de mantenimiento, que también son distintos tipos de entradas que pueden generar consecuencias dentro del sistema, y a su vez también viene lo más importante que se produce en un sistema, que es la retroalimentación. La retroalimentación, que es cuando hay una salida que vuelve a ingresar al sistema para corregir en función de los resultados obtenidos. Bueno, todo esto lo estuvimos viendo, son conceptos que son conceptos muy básicos, que ya lo habrán visto seguramente en otra materia. Habíamos hablado del sistema abierto, lo que es el equilibrio, lo que es la entropía, lo que es la entropía negativa, lo que son los sistemas cerrados, lo que es caja negra, y por último llegamos a lo que es un sistema de información, que un sistema de información habíamos dicho que se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que reúne, procesa, almacena y distribuye la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Además, para apoyar a la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los administradores y al personal a analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos.
Como verán, esta es una definición bastante compleja, en donde hay que partir de la idea de qué uno entiende como información. La información es siempre un medio o un elemento que un decididor toma o que le ayuda a un decididor para quitar incertidumbre o conocer más sobre una cuestión, sobre lo que tiene que decidir. Eso es lo que es información, es decir, que agrega valor, es decir, que me revela algo que yo desconocía o no conocía. Ahora, por eso es importante identificar información y diferenciarlo de lo que es dato, porque los datos, por ejemplo, no generan ningún valor, ni generan ni revelan una información. Por ejemplo, que Wanda Nara se haya separado de Mauricio Icardi, ¿es una información o es un dato? Un dato. Es un dato. ¿Por qué es un dato? Porque no sé si sería útil para tomar una decisión, digamos eso. Hombre, es como algo que se sabe nomás. Exacto. Es decir, yo lo tengo que analizar siempre desde mi punto de vista. Es decir, ¿cuál es la utilidad que puedo llegar a tener, que me puede dar ese conjunto de símbolos que dicen, que los conjuntos de símbolos son atletas que me dicen de que Wanda Nara se separó de Icardi? Ah, bueno, listo, ya tengo resuelta mi vida. No tengo nada resuelto porque la verdad que es un dato, es algo trivial, algo innecesario, que no me cambia mi estilo de vida ni me cambia las decisiones que voy a tomar durante la jornada. Por eso, a eso me refiero con lo que es dato, lo que es información, en donde el dato no cambia, no puedo tomar una decisión en función de un dato, pero sí puedo tomar una decisión respecto a la información. Ahora, por ejemplo, si yo digo que el 15, el 15 de diciembre comienza el primer llamado para las distintas materias de la FAEN. En ese caso, para ustedes va a ser un dato o es una información. Una información. Es una información, exacto. ¿Por qué? Resulta que el 15 de diciembre ya sé, me está revelando algo que yo desconocía y es de utilidad para mí. ¿Por qué? Porque yo a partir de ese momento sé que tengo tantos días para preparar una materia, que tengo que conseguir los apuntes, que tengo que tomar un montón de decisiones en función de una información. ¿Entienden? A eso es lo importante que uno tiene que tener en cuenta cuando uno hace el análisis de la información. Y también que esto es el resultado, en una empresa, en una organización, es el resultado de una recolección, de un proceso, es decir, de una relación que puede existir. Esto básicamente lo ven en contabilidad, recolección de comprobantes de las transacciones, en donde se las procesa a través de registros, a través de libros mayores, en donde se almacena en los distintos medios y se distribuye esa información para quienes van a tomar una decisión. Esta es la más importante en cuanto a la definición de sistemas de información. Habíamos visto también cómo es ese proceso de un sistema de información, cómo funciona, que hay una entrada, justamente esto estábamos hablando recién, hay un procesamiento, una clasificación, hay que ordenarlo, hay que calcular, seguramente hay cálculos matemáticos o lógicos quizás también, y hay una salida, y esto puede tener varios ciclos hasta obtener la información que se requiere para tomar una decisión. Y acá tenemos el entorno, que básicamente esto puede variar de organización a organización. Por ejemplo, si yo estoy pensando a mi organización como la universidad, y bueno, mi entorno va a cambiar. Si yo estoy pensando a mi organización como un sistema político, mi entorno va a cambiar. Siempre va a depender del análisis que uno esté haciendo o desde donde uno está por tomar la decisión. Bueno, esto tiene todo lo que estábamos hablando recién,
que son los distintos procesos que se realiza al momento de generar la información. Hay una lectura de los comprobantes, en donde esa lectura puede ser la que ustedes hacen cuando reciben una factura de compra o una factura de venta, para ver qué tipo de cuentas se ve involucrada en esa factura, es decir, qué cuentas tengo que utilizar para hacer la registración. Va a haber una clasificación, ya sea por comprobantes de ventas, por comprobantes de compra, por movimientos bancarios, por notas de crédito, por notas de débito, por fecha, por proveedor. Hay miles de clasificación, de lo cual justamente se realiza una copia para que esa información no esté, esos datos no estén nada más volcados en un solo punto, sino que debe haber una alternativa de una copia para tener un resguardo, para luego almacenarlo. Este almacenamiento puede estar dado ya sea desde un punto de vista digital, va a estar en un servidor. Desde el punto de vista contable, si nosotros, por ejemplo, llevamos un libro de IVA ventas, un libro de IVA compras o un libro de diario general, normalmente lo que se utilizan son sistemas informáticos para generar esos registros. Si voy muy rápido, me avisan, chicos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se los almacena, como les decía, si estamos hablando desde un punto de vista digital, esto puede ser un almacenamiento en un servidor, puede ser un almacenamiento en un disco rígido. Los sistemas informáticos que se utilizan para hacer los registros del libro de IVA ventas y del libro de IVA del diario general, normalmente trabajan con un resguardo. Ese resguardo puede presentarse, como les dije recién, en un disco rígido de la propia computadora, donde se encuentra el sistema, o que es donde se carga el sistema, o puede tener un tipo de resguardo en las nubes, que en el caso de los sistemas online, normalmente todos los resguardos de esos registros son en las nubes. Posteriormente se hacen cálculos aritméticos y lógicos, que son generalmente los que se utilizan para hacer la determinación del impuesto al valor agregado a ingresar, la determinación del impuesto a los ingresos brutos, o para determinar los resultados, o para determinar cómo va evolucionando un negocio. Todos son cálculos aritméticos y lógicos. Lógicos, ¿por qué? Porque siempre no es que 1 más 1 es 2, y esto tiene que ver con la sinergia, y esto tiene que ver con el enfoque sistémico, porque cuando uno hace un análisis lógico, no solamente aritmético, resulta que la suma de las partes no es igual a la misma suma, sino que tiene un valor agregado, que justamente ese es el análisis lógico que se logra a partir de la implementación de un enfoque sistémico del decididor. Por último está la escritura, que justamente esto de la escritura tiene que ver con generar el informe. Mira, este es el informe de las ventas, este es el informe de resultado de las negociaciones con las administradoras de riesgo de trabajo. Bueno, ese tipo de informes son las que en definitiva terminan en una escritura. Todo esto implica que, también esto lo habrán visto con el profesor Badaraco, de que las organizaciones a lo largo del tiempo fueron invirtiendo cada vez más en tecnologías de inversión. Fíjense de que la línea, en la medida que aumenta la inversión total por el crecimiento mismo de la economía, también la inversión en tecnologías de información va en aumento. En cualquier organización, ustedes acá en Formosa van a ver, se van a dar cuenta de que cada vez más se invierte en tecnologías de información. ¿Por qué? Porque ven que los procesos son más ágiles, hay menos burocracia, hay un contacto directo, hay quizás un contacto más directo con los decididores, hay otros productos y servicios que se van ofreciendo. Bueno, ustedes se van dando cuenta de que la inversión es real y concreta también en cualquier organización, ya sea porque antes, por ejemplo, no existía una factura electrónica, ahora todo el mundo tiene que generar una factura electrónica. Bueno, todas estas cuestiones implican de que existe una mayor inversión en tecnologías de información. Cuando hablamos de tecnología de información, no solamente hablamos de una computadora, ahora vamos a hablar un ratito más sobre tecnologías de inversión. Habíamos visto también de que una empresa encontrábamos también, obviamente que siempre nosotros tenemos que enfocarnos de que todo esto se va a dar en una organización que tenga una estructura del tipo piramidal.
la estructura piramidal se encuentra en todas las organizaciones. Puede estar un poco más achatada o puede ser más verticalista, pero siempre vamos a encontrar niveles piramidales en las organizaciones. Esos niveles piramidales toman distintos tipos de decisiones y hasta aquí habíamos llegado, en donde habíamos visto cuáles son las decisiones que se toman en los distintos niveles. Habíamos visto que las estratégicas en el nivel, en la alta gerencia, la gerencia media las tácticas, en la gerencia operativa las decisiones operativas, que habíamos explicado, le había explicado yo cómo eran ese tipo de decisiones, eran no estructuradas para la alta gerencia, semiestructuradas para la gerencia media y estructurada para la gerencia operativa, y habíamos hablado de cuáles eran los sistemas los sistemas de información que apoyan las decisiones en esos distintos niveles. Y dijimos que el apoyo de ejecutivos apoya las decisiones de la alta gerencia, el MIS apoya a la gerencia media y el de procesamiento de transacciones a la gerencia operativa. Bien, ahora vamos a analizar justamente cómo funcionan estos sistemas. Un sistema de procesamiento de transacciones, como habíamos visto, ¿me siguen hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Sí, un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema que se encuentra en el nivel operativo de la organización. Aquí, acá abajo se encuentra. Un sistema de procesamiento de transacciones se denomina así porque procesa las transacciones que genera la organización. Estas transacciones son de compra y venta, movimientos bancarios, etc. Todo lo que entra a la organización de su entorno ingresa por los sistemas de procesamiento de transacciones. Y estos, dijimos que en este nivel las gerencias operativas toman decisiones estructuradas de carácter repetitivo, es decir, toman muchas decisiones en el día, en la semana y siempre de la misma manera. Entonces necesitan justamente un sistema que le dé la información en el momento y de una manera rápida y ágil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que en el nivel operativo tenemos un liquidador de sueldos, entonces este liquidador de sueldo tiene que tener los datos de los empleados, tiene que tener la base de datos de los empleados, los archivos, acceso, tiene que tener el número de empleado, nombre, dirección, tarifa, todo, sueldo bruto, bueno, todos estos datos que se van cargando a manera de transacciones, porque las horas trabajadas cambian, el sueldo bruto cambia, también las horas sociales cambian, todo esto se va cargando, va a estar en esta base de datos y se va cargando con los datos del empleado. Entonces, esta persona hace la consulta en línea respecto a la liquidación de sueldo y genera los informes, que era la otra parte, ¿no es cierto?, donde se generan los informes respecto a cuál es el sueldo, cuál es la remuneración, cuáles son las cargas sociales que tienen que abonar. Esto va al sistema de contabilidad general porque hay un asiento que registra justamente estas operaciones. Va a la información gerenciales porque a nivel superior hay que informarle cuánto se gastó en la nómina o en los sueldos del personal, cuánto se gastó en las cargas sociales, cuánto se gastó, estos son los informes gerenciales. A las agencias gubernamentales hay que presentar todas las declaraciones juradas de seguridad social a través del formulario 931, lo van a ver más adelante, yo sé, seguramente en otras materias más altas, en donde uno presenta la declaración jurada donde informa al gobierno de cuál es la nómina del personal que tiene en blanco la organización y cuánto se pagó de obra social, cuánto se pagó de jubilación, y por último genera los depósitos o las transferencias a las cajas de ahorro de los empleados. Fíjense que la cantidad de salidas que tiene un sistema de procesamiento de transacciones. Tiene una entrada, tiene un almacenamiento, tiene un proceso y tiene la salida. Acá pueden ver perfectamente esto que habíamos visto al principio de un archivo, un proceso y una salida. Estas salidas son activantes porque todas generan una actividad posterior. Por eso son salidas activantes. Y si vamos más atrás, vamos a ver que el concepto de sistema se implementa perfectamente ahí. Hay un sistema, hay un conjunto de componentes y hay un objetivo, que es de generar
los recibos de sueldo. ¿Entienden? A eso se refiere con todo esto, con lo que son los sistemas en sí. Bueno, como esto lo podríamos encontrar en un sistema de procesamiento de transacciones, nosotros la característica que tenemos que en la gerencia operacional hay varios sectores, varias funciones. Podemos encontrar un área de compras y ventas, podemos encontrar un área de stock, podemos encontrar un área de productos terminados, podemos encontrar un área de compras, un área de comercialización. Depende de la organización, vamos a encontrar distintos tipos de funciones que son típicas en las gerencias operacionales. ¿Qué resulta? Lo que resulta es que cada una de ellas tiene un propio sistema que le ayuda a esa función o a esa actividad. Así como esta persona de que estábamos hablando recién necesita este sistema para generar las liquidaciones de sueldo y toda la información que resulta del proceso, también seguramente vamos a encontrar a otra persona dentro de la misma organización que necesita otro sistema para hacer el control de stock. Hay otra persona que va a ser la que tenga a cargo la facturación, y así sucesivamente podemos encontrar muchos sistemas que van apoyando funciones determinadas. Bueno, entonces aquí pasa que cada sistema va generando un archivo en particular. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, nos habla de hay un sistema de procesamiento de transacciones, que hay un sistema que procesa los pedidos, lo cual genera un archivo de pedidos. Por ejemplo, esto tendría que ser una empresa manufacturera. Hay un sistema de planificación de materiales. ¿Por qué? Porque yo tengo que también coordinar con los proveedores y ver cuánto tengo que entregar de materiales al proceso productivo para que pueda los productos terminados para cumplir con los pedidos. Hay un sistema de contabilidad general. ¿Por qué? Porque todo esto demanda un ingreso y un egreso de dinero. Y todos estos son sistemas que son, si uno los analiza de manera independiente particular, cada uno tiene un usuario, cada uno seguramente está en el nivel operativo. Pero tenemos un nivel gerencial el nivel gerencial que está por sobre el nivel operativo, que es el de la gerencia media. En este nivel de la gerencia media no podemos encontrarnos con una información respecto nada más que de los sueldos o de cuánto tenemos que gastar en materias primas, o cuánto nos va a ingresar por las ventas del mes de noviembre o de diciembre. No lo podemos tener como cuestiones independientes o como cuestiones estancas, sino que tienen que estar relacionadas. Para eso viene justamente el sistema de información gerencial, que es el que vincula la información que generan los distintos sistemas de procesamiento de transacciones para generar la información que le es útil a la gerencia media. Esta gerencia media toma decisiones repetitivas, sí, pero que no son tan repetitivas como la de la gerencia operativa, es decir, estamos hablando de 1 o 2 veces a la semana o al mes, y son de carácter semiestructuradas, porque habíamos hablado la vez pasada de que depende de quién es el que decida y depende de lo que sucede en el entorno, lo que pueda afectar la cantidad de información o el tipo de información, de datos que necesito relacionar para generar la información que usa el gerente medio para tomar sus decisiones. Entonces, el sistema de información gerencial, la característica que tiene es que toma la información de los sistemas de procesamiento de transacciones, los relaciona a aquellos datos que le resultan de importancia. En este caso, el sistema de información gerencial recaba los datos de ventas, los datos de costes de producción unitarios, los datos de cambios de productos y datos sobre otros gastos. Fíjense que acá dice MIS, que es justamente el proceso de relación. Y acá genera los reportes que justamente que el gerente con
la lógica que debe implementar la relación personal, su análisis conceptual, sus análisis técnicos, genera la información que le ayuda a tomar su decisión. Esto es lo que hace un sistema de información gerencial y se diferencia de un sistema de procesamiento de transacciones, porque el sistema de procesamiento de transacciones ayuda nada más que a una persona o dos personas para realizar una actividad. En cambio, en este caso, en el sistema de información gerencial, o los MIS, se requiere la información de varios sistemas de procesamiento de transacciones para apoyar una decisión que justamente es semiestructurada y tiene efectos múltiples. Luego viene el sistema de información de soporte de decisiones de la alta gerencia. La característica de estas decisiones, habíamos hablado la vez pasada, de que el gerente general normalmente toma decisiones muy esporádicas y requiere mucha información de tanto de los sistemas de los procesamientos de transacciones, requiere información del MIS y también requiere información del exterior. Es decir, qué pasa dentro de mi organización, cómo está la organización para responder a un pedido determinado, cómo está económicamente, cómo está laboralmente, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias que se están implementando y qué está pasando en el entorno. Todo esto termina en una base de datos, toda esta información que va definiendo el ejecutivo. En esto aplica mucho el juicio de valor del ejecutivo porque cada uno va a ver qué información requiere, cada gerente general tiene una visión especial respecto a la situación. Generalmente los gerentes generales se caracterizan por tener un amplio conocimiento conceptual. Esto significa de que tienen poco conocimiento técnico, pero saben hacia dónde van y qué es lo que quieren. Entonces le permite tener esa visión de bosque y no del árbol, quizás que podemos encontrar en los niveles operativos. Es decir, cómo se mueve el comportamiento, cómo se mueve la totalidad de las cosas. Normalmente los gerentes generales tienen una visión sistémica muy desarrollada, lo que permite justamente tener ese análisis que no lo tiene cualquiera. En esos casos, por eso son decisiones no estructuradas, porque no hay una base que pueda repetirse en cada uno en cada gerente, sino que se tiene que ir desarrollando en función de los requerimientos o el juicio de valor del gerente. Por eso se utilizan modelos, se utilizan herramientas de extracción de datos, como se llaman minería, en algunos casos se le llaman minería de datos. También se utilizan software que permiten justamente establecer relaciones en la cual hay una mezcla de fórmulas. Estos software trabajan mucho con fórmulas matemáticas, fórmulas de proyección, fórmulas de qué pasa si, es decir, distintos tipos de análisis que me permiten generar una visión especial para el tipo de decisión que se debe tomar. Estos son los sistemas de soporte de decisiones. Fíjense que lindo de todo esto, que vemos que la información va requiriéndose desde arriba para abajo, porque esta persona es la que debe tomar la decisión, entonces le va pidiendo a los distintos niveles la información que cree pertinente, pero no solamente la información o los requerimientos de información van para abajo, sino que la información también circula en manera horizontal en la organización. Esto también es conocido técnicamente como cadena de valor, porque cada área, cada función dentro de la organización va agregando un valor distinto al producto final. Entonces, esa suma de valores que uno va logrando con cada función genera un producto diferencial y que justamente le permite tener una competencia en un ámbito competitivo de una organización. Las informaciones generadas por los sistemas integrados normalmente están vinculados con el balance general. Fíjense que estamos acá metidos nosotros, estados contables de la sociedad, estamos metidos, también de gestión de estados proyectados. Esto es básicamente lo que utiliza un gerente intermedio, un gerente de finanzas, control de gastos por centro de costos, costos por actividad, resultados por producto, resultados por zona geográfica,
resultados por sucursal, análisis marginales, control de valores estratégicos, etc. Bueno, son muchos conceptos que quizás ustedes por ahí no les resulte conocido, pero ya los van a tener que empezar a manejar porque de esto trata la actividad del contador público. También flujos de fondos de las organizaciones, esto se utiliza muchísimo en cualquier organización, lo habrán visto en la secundaria aquellos que tuvieron una orientación contable. Bueno, a todo esto que estábamos viendo recién, se le agregan estos sistemas, los sistemas empresariales, los sistemas de administración de la cadena de suministro, los sistemas de administración de relación con los clientes y los sistemas de administración del conocimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos acá, voy a volver un poquito para atrás, que nosotros tenemos que esta persona, o estas personas, este conjunto de personas, tienen que tomar decisiones de administración de recursos y tienen que tomar decisiones de cómo generar ingresos. Entonces, como hay tanta información en la organización y hay presentada de distintas maneras, lo que hacen estos sistemas justamente es organizar los recursos empresariales para que uno tenga como un resumen de aquello que es importante para las decisiones que está por tomar. Luego tenemos el otro sistema que es de administración de la cadena de suministro, que son sistemas que me permitan vincularme con mis proveedores desde el inicio, desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena, que es el cliente. Entonces hay como una línea de vínculo, una relación permanente, una relación digital entre todos los que conforman una cadena de suministro. Van a ser proveedores de materias primas, van a ser manufactureros, van a ser la propia empresa que produce el producto, va a ser el distribuidor, va a ser hasta el cliente. Cuando llegamos al cliente comienza este otro sistema, que es el sistema de administración de relaciones con clientes, en donde lo seguimos al cliente con sus hábitos de consumo, donde lo conocemos al cliente, donde nos permite este sistema recopilar toda la información de nuestro cliente para ver cuáles son sus hábitos, cuáles son sus relaciones, ¿es un focus group o no es un focus group?, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ese es el otro sistema que se implementa. Y por último, al tener un sistema de procesamiento de transacciones, al tener un sistema de manejo de información, al tener un sistema de apoyo de decisiones, un sistema que me relaciona toda esa información. Además, un sistema que conozco lo que pasa con mi proveedor, un sistema que me permite conocer qué pasa con mis clientes, y si yo no organizo todo esto, es una pérdida absoluta de valor, es una pérdida absoluta de ingresos, es una pérdida que se traduce económicamente en cuestiones muy grandes para la organización por pérdidas de oportunidades, por un montón de cosas. Entonces lo que conviene es administrar el conocimiento generado. ¿Para qué? Para que la empresa termine tomando decisiones con sabiduría. Bueno, todo esto, fíjense que acá lo vamos a ver en este gráfico hermoso que tenemos, en donde básicamente encontramos las distintas funciones que vamos a encontrar en cualquier organización tipo, ventas de marketing, ventas y marketing es una función típica que ya lo habrán visto en administración, manufactura y producción, finanzas y contabilidad, recursos humanos, son funciones. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad, tiene autoridad para tomar decisiones respecto a la estrategia definida por el nivel de la alta gerencia. Pero ¿qué pasa? Acá cada uno de estos tiene su sistema de procesamiento de transacciones, pero esto a su vez debe estar relacionado entre todos. ¿Para qué? Para llevar adelante una cadena de suministro y para llevar adelante una relación con los clientes. Acá tenemos los sistemas empresariales, que es lo que le estaba diciendo, de que hay tanta información que se genera en cada parte del área que es necesaria ordenarla, recopilarla, almacenarla y conservarla. ¿Para qué? Para que después en nuestro sistema de administración de conocimientos nos permita decir, bueno, esto se hace de esta manera. ¿Y cómo se hacía? No, para esta situación hay que hacer tal proceso o hay que generar tal información. Entonces, con esto un poco vamos terminando lo que es una visión de lo que es
los sistemas en sí. Como verán, es algo muy interesante, es algo que lo van a llevar, lo van a ver. ¿Entendieron todo lo que les dije? Sí, sí. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Bueno, sigamos con la unidad temática 2, que es la... Bueno, con eso terminamos, se termina la capítulo o la unidad temática número 1. Ya lo tienen en la presentación, van a tener, la tienen seguramente en el Classroom, pueden acceder, todo lo que estuvimos pasando recién está en el Classroom. 2048. Bueno, vamos un rapidito a la unidad temática número 2. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Bueno, la unidad temática número 2, que es la que estuvieron viendo con el profesor Badraco, básicamente el objetivo o los puntos que teníamos que tratar es el rol de los sistemas de información en las organizaciones actuales. Ya de sobremanera hablamos de esto, como estuvimos viendo hasta recién. El impacto de las tecnologías de información y comunicación, factores de cambio y transformación organizacional. También estuvimos hablando mucho sobre esto, pero hay que profundizar algunos aspectos más. Después la empresa digital emergente, que esto es lo que estuvo hablando, es una consecuencia justamente de la implementación de tecnologías de información y comunicación en una organización. Devienen posteriormente en una empresa digital emergente, porque básicamente la organización termina siendo digital, todos los procesos de negocios de una organización terminan siendo de manera digital. Los objetivos estratégicos que también estuvimos analizando en la clase pasada, haciendo un repaso de cuáles eran esos objetivos. Y nos quedaba pendiente las dimensiones de los sistemas de información y el enfoque técnico, conductor y sociotécnico de los sistemas de información. Bueno, esto es lo que estuvieron viendo ustedes. La empresa digital emergente es una imagen nomás para que ustedes refresquen de qué se trata justamente el tema de digital. A esto se refiere la digitalización, donde no hay ya un contacto físico con nada, básicamente es todo online. Los objetivos, el análisis que yo le había hecho de los objetivos de una organización que implementa sistemas de información, logra alcanzar excelencia operacional con nuevos modelos de negocio, generando nuevos productos y servicios, promoviendo la relación estrecha con los clientes y una actividad coordinada con los proveedores. Todo ello conlleva a tomar mejores decisiones, logrando ventajas competitivas ante la competencia, permitiéndoles sobrevivir en el mercado. Digamos que es como mezclar todos los objetivos estratégicos, hacer una ensaladita y ponerle un poquito de aceto y aceite y sale así, ¿no? Bueno, dimensiones de los sistemas de información. Y cuando nosotros estábamos viendo en el curso... ¿A ustedes les cambia la diapositiva? Exactamente, el profesor no está corriendo sobre el diapositiva. No se está... No. Ah, Ahora sí. bueno, ahora sí, perdón. Ahí, bueno, bien, empresa digital emergente, los objetivos estratégicos. Esto es lo que estaba leyendo recién. También yo esto voy a subir en el Classroom, así que no se preocupen, va a estar todo ahí. Y las dimensiones de los sistemas de información. Bueno, como verán, los sistemas de información tienen un impacto directo en todo lo que es la organización. En la organización, en sus distintas estructuras, cuando nosotros hablamos de organización tenemos que pensar en esa estructura piramidal que habíamos visto anteriormente, y los sistemas de información encontramos, como recién les expliqué, en toda la organización, no en forma que en tal parte sí, en tal parte no. No, en todas las funciones y en todas las áreas de la organización encontramos sistemas de información, en donde se implementan tecnologías, y muchas de esas tecnologías son nuevas. ¿Por qué? Porque a esto se refiere con las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Básicamente vamos a encontrar en la tecnología una estructura de hardware, vamos a encontrar una estructura de software. Hardware, todo lo que tiene que ver con las computadoras, todo lo que tiene que ver con redes.
vamos a encontrar también los distintos aplicativos que va a tener una organización. Luego también vamos a encontrar, con respecto a la tecnología, los distintos tipos de almacenamiento. Estos almacenamientos pueden ser en discos digitales, en discos rígidos, en discos ópticos, pueden ser almacenamientos en las nubes, distintas tecnologías de almacenamiento, pero a su vez, cómo se comunica la organización, dentro de la organización, tiene que ver con la tecnología, porque las empresas tienen que tener una red interna, la mayoría tienen una red interna de comunicación interna, que son las LAN, pero a su vez tiene que tener una comunicación con su entorno que se logra a través de la Web World, que es la red de redes o lo que se denomina como Internet. Todo esto tiene que tener un administrador que me permita decir, cada vez que tengo un problemita en la computadora, viene un tipo y me dice, bueno, esto pasa porque pasa hasta acá. Todo eso conforma las estructuras de las tecnologías de información, que son las que se deben desarrollar y son las que vienen de la mano con la implementación de sistemas de información. Pero todo esto me sirve para lograr una mejor administración. La administración consiste, como ustedes vieron ya en otras materias, en decidir, en organizar, en tomar decisiones y organizar y dirigir. Es decir, la administración logra ese objetivo que habíamos visto anteriormente que habíamos visto de la excelencia operacional con justamente la implementación de estos sistemas de información. Pero también una de las exigencias que tienen los administradores es justamente encontrar nuevas soluciones, no quedarse con lo que uno tiene, sino que ir innovando. Y bueno, toda esta cuestión de las organizaciones, la implementación de sistemas en la organización con tecnologías me permiten tener una nueva visión de nuevos productos y servicios. Pero ¿qué pasa? No es solamente, acá justamente es un gráfico que muestra de que no solamente es implementar tecnología, sino que no solamente es de implementar un sistema dentro de la organización, sino lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es, además de los sistemas, es el entorno, es decir, qué pasa a mi alrededor. ¿Qué pasa dentro de mi organización? ¿Quiénes son los que están dentro de mi organización? ¿Cómo es esa estructura? ¿Cómo es esa estructura formal y la informal? ¿Cuáles son los procesos de negocios que se llevan dentro de la organización? ¿Y cuáles son las políticas? ¿Cuál es la política de seguridad que llevan? ¿Y cuáles son las decisiones gerenciales? Por eso, cuando nosotros hacemos un enfoque, un análisis de los sistemas de información, no nos quedemos nada más con un análisis técnico. Es decir, desde la informática, o desde la ciencia de la administración, como es lo que más manejamos nosotros, que es la de organización, la de decisión, la de las funciones dentro de una empresa, y no nos quedemos nada más con las operaciones que se pueden cambiar en función, o las distintas operaciones que se llevan desde el punto de vista técnico en la organización, sino lo que hay que tener justamente es otra mirada más, que es la que cambia justamente este estudio de los sistemas de información, que tiene que ver con lo que es el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Y bueno, lo que tenemos que pensar es que las organizaciones son, y el único fin es lograr la realización de las personas. Bueno, esto es un análisis bastante socialista, pero digamos, tendría que ser así. Y no la maximización del capital. No, hay que pensar de que hay personas, por eso hay que incluir en el análisis el aspecto psicológico, hay personas que se van a ver afectadas por la implementación de sistemas de información, hay personas que van a impedir la implementación de sistemas de información, hay personas que también van a conformar una cofradía dentro de la organización o van a conformar un grupo. Entonces también hay que analizar socialmente la organización como conjunto de personas que forman parte de la organización y cómo la economía puede afectar a ellos. Entonces, ¿en qué consiste el enfoque de los sistemas de información? En nuestro enfoque. No nos quedemos con el aspecto técnico, sino que también tenemos que tener en cuenta el aspecto conductual. No hay que ser extremista, y esto es una cuestión para la vida, hay que ser equilibrados.
¿Está claro? Creo que llegamos. ¿Entendieron esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Yo creo que ya debe estar el profesor... Ah, no, no le pasó todavía. Sí, ya pasó ya el profe. El correo, el link. Va llegando. Con él van a ver el inicio de la actividad número 2. ¿Estamos? Ya les subo a la segunda parte. Bueno, Bueno, Gracias, muchachos. profe. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Profe. Voy a poner la música para mí. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, ¿Cómo llegan hasta ahora? ¿Cómo ya llegan hasta ahora? en silencio. ¿En silencio? ¿Tuvieron muchas clases? Sí, profe. Era. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle un poquito de... Entonces, de último esfuerzo del día, ¿sí? Bueno, me pidieron los profes que les presente el caso 2, entendiendo que seguramente todavía no finalizaron todos el caso 1, ¿sí? ¿Estoy en lo cierto? ¿O la mayoría Sí, ya profe. entregó? Bueno, el caso 2 es también un caso, ¿no es cierto?, teórico, que en algunas consignas en algunas consignas van a necesitar ayuda, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, los objetivos de este caso, ahí estoy admitiendo gente. Les leo primeramente los objetivos: reconocer una oportunidad y convertirla en un nuevo modelo de negocio, ¿sí? Eso es uno de los objetivos. O sea que siempre no pierdan de vista la parte de oportunidades empresariales, de observar el modelo de negocio y poder, con las tecnologías de la información y la comunicación, poder encontrar una vuelta de rosca de algún modelo de negocio que ustedes puedan observar. Innovar procesos, productos, servicios, ¿sí?, a partir de las TICs. Conjugar sistemas de información y estrategias de negocio. Mejorar la calidad de la toma de decisiones, ¿sí? Yo les voy abreviando un poco los objetivos. Analizar, o sea que, por ejemplo, ese objetivo, mejorar la calidad de la toma de decisiones, es muy interesante que ustedes puedan identificar cuáles son las decisiones que se toman o que se podrían tomar y poder identificar qué mejoras ustedes pueden proponer en base a TICs. Los grupos pueden inclinarse más o enfocarse más o especializarse más en alguno de estos objetivos, ¿sí? Es válido también eso, entrar en profundidad en uno de los objetivos y por ahí no ser tan abarcativo en todos, ¿sí? Les tiro esa posibilidad. Identificar fuentes de información para diseñar una base de datos. Yo sé que ahí, por ejemplo, les puedo ayudar bastante en lo que es el diseño de una base de datos. No sé si ustedes en otra materia o tienen conocimientos previos o les suena lo que es una base de datos. A ver, pregunto. Pueden ocupar el chat, pueden abrir los micrófonos.
El año pasado, Pueden consultar. el año pasado teníamos manejo de base de datos en tecnología de sistemas 1. En Excel. Bien. En Excel, hicieron algo en Excel seguramente. Sí, las ¿Alguien? funciones de programador, si mal no recuerdo. Bien. O sea, almacenaron datos en Excel y, bueno, seguramente aplicaron algunas que otras funciones. Pero Excel en sí no es un software de gestión de lo que se denomina bases de datos relacionales. No sé si por ahí a alguien le suena. No, que no trabajamos nunca con base de datos, solamente dimos la teoría para el final nada más. O sea, no Solamente vimos, la teoría. sí, no vimos Pam, ninguna base de datos ni la manejamos tampoco. Pam es Pamela, ¿no? Sí, Pamela, de paso no puedo Bueno, cambiar, Pamela, ¿eh? no puedo cambiar el nombre, digo. ¿Por qué? No sé, no me deja acá cambiar el nombre en el Zoom, sí, pero acá no puedo cambiarlo. Bueno, pero Pamela. Bueno, Sí. Pamela. Bueno, un poquito para introducirnos, me parece que ahí donde más yo les puedo ayudar en lo que es bases de datos, eh, porque está bastante, no sé si bastante, pero está un poco alejado a lo suyo. Más que nada el diseño, que es el detrás de escena de todo lo que estamos hablando de sistema de información, siempre hay bases de datos, ¿sí? Eh, sigo sumando, seguimos sumando gente, somos muchos, ¿eh? Hoy. Bueno, hay que entender que las bases de datos tienen software especializados, conocidos en el mundo de sistemas como motores de bases de datos. Son software especializados para almacenar datos, ¿sí? Para almacenar datos se tienen estructuras, objetos, ¿sí? Que en modelo relacional de base de datos se denominan tablas, ¿sí? Esas tablas están relacionadas entre sí con el objetivo de optimizar el almacenamiento de los datos. Una de las primeras confusiones cuando se habla de bases de datos, siempre a mí me suena a ruido cuando una persona, un alumno o alguien se refiere a que se almacena información en las bases de datos. Y eso no es así. O sea, ya por definición, por favor, anótenlo por ahí, subrayenlo, pónganle resaltador, de que en las bases de datos, valga la redundancia, se almacenan datos. Ya de hecho su nombre propio lo dice, bases de datos. ¿Por qué no se almacena información? Porque la información, por definición, es un conjunto de datos con un contexto que genera un significado en el receptor de esa información. Al hablar de que genera un significado, es un proceso realmente cognitivo complejo para que genere significado, ¿sí? Para que genere significado también luego tiene que haber le llamamos contexto, pero realmente no solo con un conjunto de datos podemos generar información, ¿se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Un conjunto de datos puede aproximarse a la información, pero cuando se produce la frontera entre datos e información o conjunto de datos e información, esa frontera es básicamente cuando ese conjunto de datos empieza a generar un significado. Un significado en el individuo implica de que uno empieza a modificar o a generar pensamientos, actitudes, acciones, ideas, conocimientos, ¿sí? Por eso es un proceso cognitivo complejo, el cual se sintetiza en significado. Que yo les diga, mañana 9 horas, y termina ahí la oración, a ver si ustedes me ayudan en el feedback. ¿Qué les genera a ustedes eso? Mañana 9 horas.
Una duda. ¿Dudas? Un dato. ¿Qué más? Bueno, ahí Bárbara dijo una duda, me parece que fue Bárbara, ¿puede ser? ¿Sí? No, profe, Bueno. no. Yo dije, Ah, bueno. ¿Sofía? sí. Bueno, Sofía fue exactamente. Una duda es un comienzo de un significado, o sea, pareciera que faltarían datos, ¿sí? Para que eso se convierta en información, ¿ok? Porque al fin y al cabo no termina de significar algo en ustedes, ¿sí? Si ahora terminamos el Zoom, a ustedes le va a quedar esa incógnita, esa duda, ¿sí? No termina de generar en ustedes un significado profundo, simplemente les significó una duda, y con eso es muy difícil tomar decisiones. Sí puede generar el seguir consultando, buscando más datos para agregarle más contexto a esta mañana, 9 horas, o sea, son 3 palabras, tres datos, por decirlo así. El 9 es un dato numérico que pareciera que nos posiciona mañana, 9 horas, pareciera que nos posiciona temporalmente en un algo que puede llegar a suceder allí, pero hasta ahí nomás. Al no generar significado, no termina de ser información. Si nosotros seguimos agregando en este ejemplo teórico datos, podemos decir mañana, 9 horas, clase por Meet, de sistema de información, de la materia ahora que se llama tecnología y sistema de información, para ver específicamente el diseño de base de datos con el profesor Gustavo Fernández. Ahí es como que se empieza a generarse otro significado. ¿Sí? ¿No les suena eso? Bueno, cuando esa duda se va disipando y se va generando un significado, estamos en presencia de información. ¿Ok? Bueno, toda esa oración, ¿sí?, que va componiendo a la información, y todo el contexto que nosotros los seres humanos le vamos agregando, a veces le vamos agregando gestualidad, tonalidad en las acentuaciones, todo eso va convirtiendo, ¿no es cierto?, va en un caldo de cultivo de la información, y le va dando mayor contextualidad y obviamente mayor significado. ¿Ok? Algunos, por ejemplo, maximizadores, minimizadores de determinadas atributos o determinados datos dentro de la información. Por ejemplo, que yo agregue, ojo que nosotros lo usamos, ¿no es cierto? Es una jerga nuestra en el cual le hacemos un énfasis, como diciendo, ojo que mañana hay una clase, mirá que no podemos faltar a la clase, ¿sí? Es como que le ponen un énfasis en el cual ya da otro significado. ¿Sí? Bueno, todo lo que yo les estoy dando es simplemente un marco de lo que es la información, el análisis discursivo de lo que es la información es hipercomplejo, ¿sí? Que va más allá de los sistemas de información. Ahora, el por qué entramos en esto era en por qué nos almacena la información. O sea, la información, entonces, la información entonces es este cúmulo de datos, pero con todo este contexto que es muy complejo. Por ende, almacenar o sacar una fotografía de esa información y almacenarla es realmente o virtualmente bastante difícil de lograrlo. Por ello, en los sistemas de información lo que se hace es un análisis de sistema
y se producen procesos de abstracción. Se va tratando de llegar a modelos más simplificados, pero sin perder la síntesis. La síntesis lo que me da son los datos que son relevantes para lograr determinada información, ¿sí? Esos datos relevantes son los que se almacenan, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando yo pueda conjugar todos esos datos relevantes pueda construir información. De eso se tratan los sistemas de información, ¿sí? Almacenar entonces los datos en las bases de datos para que en un determinado momento, ¿sí?, de forma eficaz y eficiente se conjuguen esos datos y converjan en información. Profe, ¿Para qué esa información? Para la toma de decisiones. ¿Ok? profe, Bueno, este caso, una sí, pregunta. ¿El SIU sería una base de datos? el SIU sería un sistema. Por detrás seguramente hay una base de datos. ¿Se entiende? O sea, las bases de datos están por detrás de los sistemas. Los sistemas pueden estar, los sistemas de información tienen software, o sea que están construidos con lenguaje de programación, pero los datos se almacenan en software que son especializados en almacenar datos. Uno de ellos, lo más cercano que ustedes pueden estar a una base de datos, es si alguien utilizó Microsoft Access, por ejemplo. Es un motor de base de datos que es más para un usuario común, que seguramente alguno lo tendrá en su PC. En el paquete de Office a veces te lo instala al Microsoft Access, ¿sí? Excel no podemos decir de que está dentro de estos motores de base de datos, aún sabiendo que Excel almacena datos. Yo puedo almacenar datos con Excel y puedo hacer muchas cosas entre las hojas, entre los libros, con las fórmulas, pero en sí yo no lo pondría como un software que está diseñado para gestionar bases de datos. No sé si respondí, Pamela. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si alguien hurga ahí en su PC, en sus programas, puede encontrar seguramente Access, y Access tiene, bueno, es muy intuitivo como todos los programas de Office, y pueden en poco tiempo lograr, ¿no es cierto?, almacenar datos. Ahora, para lograr almacenar datos se necesita un enfoque sistémico, ¿sí? Y ese enfoque sistémico quizás en una o dos clases es difícil de que yo les pueda transmitir. Por eso les decía que cuando se topen con el tema de diseñar tablas, diseñar la base de datos, en este caso práctico, no duden en consultar, porque vamos a ir directamente a esa cuestión, porque les va a costar, no porque ustedes tengan menor capacidad, sino porque a veces el enfoque sistémico lo que hace es identifica, por ejemplo, entidades. Por ejemplo, una entidad financiera, ¿sí?, es una abstracción de lo que es un banco, de lo que es una entidad crediticia, privada, pública, ¿sí? De lo que son los recursos financieros que puede obtener uno de esas entidades financieras. Eso es otra cosa, se llama ese crédito, subsidio, ¿sí? Y diferentes tipologías de esos créditos van a otra entidad. Y cuando yo hablo de entidad, estoy hablando de almacenamiento en diferentes objetos en la base de datos, ¿sí? No hace falta que ustedes lo entiendan acá, simplemente les estoy intentando ya presentar el caso práctico y tratar de identificar cuáles pueden ser los puntos más complicados para ustedes. En sí, no es que tienen que hacer una base de datos, ¿sí? Lo que sí es interesante que ustedes
se lleven de la materia el concepto de que detrás de los sistemas de información hay bases de datos. Hay personas que trabajan con bases de datos y ustedes van a tener que aproximarse a esas personas y esas personas se van a tener que aproximar a ustedes. O sea, para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en los sistemas integrados, yo trabajé muchos años en el sistema integrado de administración financiera, tanto acá de la provincia de Formosa como de la provincia de Chubut, como también la de San Juan, y siempre hay un equipo multidisciplinar con contadores, ¿sí? Contadores y contadoras, los cuales se diseñan, ¿no es cierto?, los diferentes sistemas en base a la expertise de los contadores. Y la gente de sistemas lo que hacemos es plasmamos esa expertise en bases de datos. O sea, siempre hay un trabajo multidisciplinar. Ahora es muy fácil ya cuando yo he tenido la suerte de trabajar ya con contadores y contadoras que ya tenían conocimientos sobre bases de datos. Entonces era muy fácil diseñar un sistema, un reporte o solucionar una problemática, ¿sí? En base, ¿no es cierto?, a los conocimientos previos que ya tenía ese contador o contadora. Nosotros, la gente de sistemas, también tenemos que aproximarnos. Por ejemplo, yo he aprendido lo que es la ejecución presupuestaria, lo que es un presupuesto, lo que es toda la ley financiera, lo que son las partidas, la fuente de financiamiento, bueno, todo lo que es la complejidad de la ejecución de un presupuesto de una provincia. Todo eso está obviamente respaldado por una base de datos integrada y una base de datos que está compartida por toda la provincia. ¿Se entiende? Y eso requiere de redes, de comunicación, de servidores, para que desde cualquier oficina que se esté utilizando el sistema, los datos se almacenen y se consulten desde un mismo origen, o sea, que estén todos almacenados en un solo lugar. Si no, no podría ser posible la implementación de todas estas tecnologías. ¿Sí? Bueno, respecto al caso, ¿sí? Actividad número 2, ¿sí? Bueno, se trata de una, yo por ahí les voy resumiendo un poco para no leerle todo, se trata de una consultora que pertenece a 2 socios contadores, brinda asesoramiento, capacitación y servicios integrales a todo tipo de organizaciones atendiendo a clientes de toda la provincia. O sea, es una consultora que brinda servicios de asesoramiento, capacitación y servicios integrales, ¿sí?, a todo tipo de organizaciones y clientes. La idea de negocio original surgió de, bueno, cuando los socios eran estudiantes, realizaban trabajos, ¿sí? Y consistió en determinar los factores que impedían el desarrollo y crecimiento de las pymes desde la visión del estudio contable que administraba, ¿sí? Bueno, algunos puntos que detectan de las pymes: falta de planificación, desconocimiento de procesos de gestión y administración básica, desconocimiento de instrumentos de acceso a subsidios y créditos. Ahí, por ejemplo, yo sé que están un poco cansados, pero vayan anotando. Por ejemplo, la información en los ámbitos de negocio es muy importante
cuando ustedes o cuando están haciendo un análisis, un caso práctico, cuando ven, por ejemplo, esto, a mí me suena así la alarma cuando dice desconocimiento de... Cuando es desconocimiento es falta de información. Ahí está un objetivo clave de apuntar, donde si yo puedo a mis clientes hacerle llegar la información, obviamente que produce en ello un significado, o sea, un conocimiento, desde lo cual pueden generar tomas de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito financiero, es muy importante para las pymes, por ejemplo, conocer cualquier tipo de subsidio que haya, que otorgue tanto el Estado provincial o nacional, o algún tipo de moratoria, ¿sí? De AFIP, por ejemplo, o algún tipo de crédito blando, ¿sí? De alguna entidad financiera que esté en el mercado, operando en el mercado, o algún tipo de plan, programa de alguna ONG, ¿sí? Que permita, ¿no es cierto?, o que promueva el desarrollo de las pymes en algún determinado marco de referencia. Bueno, para nosotros poder brindar ese asesoramiento de calidad, tenemos que tener, obviamente, una base de datos bien diseñada y un sistema de información que nos brinde esa información en el momento oportuno, ¿sí? Porque nosotros cuando nos ponemos en contacto con nuestros clientes, deberíamos poder tener toda esa información, y digo oportuna porque la información, la oportunidad es lo que hace, ¿no es cierto?, lo que da el factor decisivo o la ventaja competitiva. No es lo mismo que yo le diga a un cliente, a ver, tenés este crédito blando, y cuando accedo digo, ah, no, pará, pero ya se venció el plazo de presentación para este crédito. O sea, le estoy dando ya una información histórica que el cliente te va a decir, bueno, hubiese sido bueno que me hubieses avisado la semana anterior, no ahora que ya se cerró, o hace un mes, que eso estaba, ¿no es cierto?, ahí habilitado. Entonces, eso es esa pequeñez de decir, pucha, se me fue, se me escapó, no lo vi. Ese tipo de información, los sistemas de información son muy buenos, porque automáticamente, o cuando uno haciendo 1 o 2 clics puede, obviamente si tiene una base de datos, puede, ¿no es cierto?, filtrar esa información por fecha de presentación, por vigencia, fecha de vigencia, por tipo de crédito, por entidades financieras, y podemos de esa manera brindarle, por ejemplo, información a un cliente que está cara a cara con nosotros, o bien un cliente que está así como nosotros por videoconferencia, o bien por otros medios como, por ejemplo, el correo electrónico, o por ejemplo nosotros podemos tener un sitio web, o por ejemplo podemos tener una aplicación móvil que a determinada clasificación de clientes le va a llegar determinada información. ¿Se entiende? La especialización de la información también tiene que ver con eso. O sea, yo no puedo tirar una información genérica, general, a todos mis clientes, porque no a todos le va a caber esa información. Seguramente esa información puede ser especializada, o puede ser utilizada, o puede ser útil, ¿sí?, para determinado segmento de clientes, y para otro segmento seguramente va a ser información basura, o sea, no les servirá. Eso es muy importante lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo básicamente gran parte de las respuestas de este caso. O sea, tienen que tener en cuenta que cuando un sistema de información, vamos a suponer que yo tengo una aplicación móvil, ¿sí? Ustedes pónganse en el rol de los socios de esa consultora. Yo me bajo la aplicación móvil, ¿ok?
Y en la aplicación móvil me llena el celular, me llena de información, ¿ok? Y cuando yo voy leyendo, y también mi casilla de correo, me doy cuenta de que es información que a mí no me sirve, no me significa nada, ¿sí? Porque es información para otro segmento empresarial, vamos a suponer que yo tengo una empresa de pequeña a mediana y a mí no me sirve lo que me están enviando. No soy de esa categoría de AFIP, no soy cliente de determinado banco, no soy proveedor del Estado. Entonces, no me está sirviendo básicamente la aplicación móvil, o me está llenando la casilla de correo con una cantidad de información la cual llega un momento que no la leo. Y el próximo mail que viene ya por default lo borro porque ya deduzco que no me va a servir, ¿ok? Ese es entonces el lugar donde no queremos estar. No queremos que nuestras soluciones de sistemas, lo que nosotros proponemos para darle una ventaja competitiva a nuestros clientes, no queremos que nuestros clientes piensen todo lo contrario. No queremos que nuestros clientes piensen que nosotros somos una molestia, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestros clientes digan, oh, recibí un correo electrónico o una notificación en la aplicación móvil, o bien hay una noticia en el sitio web donde nuestros clientes tienen la posibilidad de acceder con un usuario y contraseña y encontrarse con información específica para su segmento, ¿sí? Entonces, de esa manera nuestro cliente mismo dice, che, esto está bueno porque nos avisan lo que necesitamos, ¿sí? O nos avisan lo que podríamos necesitar o lo que nos podría dar una ventaja competitiva, ¿ok? Eso es lo que va a hacer de que sea un círculo virtuoso, porque sus mismos clientes van a ser sus mismos patrocinadores, ¿sí? En lo que es el boca en boca del marketing, porque sus mismos clientes van a decir, el sector o el segmento empresarial seguramente va a ir pasando de boca en boca y decir, che, bajate la aplicación tal porque tal cosa, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ese es el mundo en que vivimos hoy. Hay un plano digital que suceden cosas y suceden las cosas a un nivel de dinamismo que es muy difícil seguirlo desde la cotidianidad, ¿ok? Si nosotros no llegamos a nuestros clientes utilizando las tecnologías de información y comunicación, es muy difícil que hoy por hoy, que una consultora de servicios, ¿sí?, esté esperando en una oficina, que estemos esperando nosotros sentados en un escritorio, y esperando que lleguen nuestros clientes y que cara a cara nosotros podamos asesorarles. Bueno, realmente es muy difícil ya eso. Seguramente alguna consultora que utilice los medios las TICs, seguramente nos estará sacando una ventaja competitiva muy grande, ¿sí? ¿Cómo lo reciben hasta acá? Hablé mucho, rápido, media hora, metí el concepto de base de datos, le hablé un poquito del escenario del caso 2, le estoy tirando algunas cuestiones que seguramente lo van a ver, pero ya lo pueden estar empezando a diagramar para luego conformar lo que sería la producción del trabajo. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Hay preguntas? Es difícil que haya preguntas así, ¿no es cierto? Porque no hay nada en concreto, pero por ahí si alguien quiere aportar algo, ¿sí? Por el chat me van preguntando.
¿Están despiertos todavía? Sí. ¿O no? ¿Están todos dormidos? ¿Cuántos somos? Somos una banda, somos hoy. A ver qué más. Los escucho, ¿eh? Los escucho, los leo, espero un rato, anímense. Algunos motores de bases de datos, bueno, los dos motores hoy que están ahí en cuestión son, a ver si alguien me... desde las 15 tienen clase, recién estoy leyendo, perdón, en el chat. 10% dice de batería ya tienen medio muertos, pero seguimos en pie. Bueno, pero estamos en pie. Anoten por ahí algunos motores de bases de datos. Yo el que más conozco es Oracle. Oracle es un fierro, es una cosa que son para grandes compañías, para grandes bases, volúmenes de datos, para multinacionales, gobiernos. La licencia de Oracle también tenés que tener una buena billetera, ¿sí? Es una inversión realmente importante. No es generalmente alcanzable para una pequeña o mediana empresa. Cisco me dice ahí, bueno, no, Cisco no es un motor de base de datos en sí, ¿sí? Cisco en todo caso es una marca más para el tema de redes, de telecomunicaciones. Otra, yo les voy poniendo así los nombres, así ustedes van ahí en el chat, les voy poniendo. Profe, esas aplicaciones que hay bueno, en el teléfono que se puede bajar, digamos, que dicen que son para bases de datos, hay algunas que no las conozco. Bases. No las conozco mucho. En lo que es teléfono, ahí les voy anotando. En realidad entré para ver qué había, pero me está tirando así como... Bueno, claro, lo que sucede es que realmente van a ser aplicaciones para diseñar bases de datos. Una cosa es el diseño y otra cosa es el motor de base de datos, ¿sí? Es como que vas a encontrar un software que diseña autos, por ejemplo. Vos podés diseñar el auto, pero el motor en sí del auto es otra cosa. Lo mismo pasa con las bases de datos. Para el diseño vas a encontrar muchas aplicaciones. Lo que sí, los motores que yo te estoy pasando, por ejemplo, Oracle y SQL Server, son los dos motores más potentes, por decirlo así, que se están utilizando. Luego viene lo que es más software libre, que es MySQL, MariaDB, que es como... MySQL fue adquirido por Oracle, Oracle compró las acciones de MySQL y luego sale una versión de MySQL denominada MariaDB. Después ahora se está utilizando mucho en la web y en lo que es computación en la nube, que es MongoDB. Justamente yo estoy en un curso, mañana vamos a ver algo de MongoDB. Yo no lo conozco, así que estoy
hiper ansioso por ver mañana ese curso, porque va a ser todo ahí online, práctico, después les cuento. Esa base de datos, por ejemplo, MongoDB, todo su almacenamiento, todo está en la nube, ¿sí? O sea, los servidores son todos en la nube, los servidores están en AWS, que es el Amazon, el gigante de la nube, Amazon, también Google Cloud, Azure de Microsoft, bueno, y otros, hay otros, pero esos son los más conocidos. Hoy por hoy, para que ustedes por ahí, no sé, por ahí les estoy embarullando, les estoy hablando, pero también está bueno que ustedes expandan los horizontes. Tengan en cuenta que hoy por hoy lo que es computación en la nube vino para quedarse y se está expandiendo de manera impresionante. Antes se pensaba en tener servidores físicos y data centers físicos en las empresas, y hoy por hoy todas las empresas están migrando sus servicios tecnológicos a la nube. O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden introducir, y de hecho les recomiendo y yo les voy a ayudar cuando respondan de que si ustedes, por ejemplo, necesitan aplicación móvil o páginas web o bases de datos, pongan de que esas van a estar almacenadas en la nube, en el cloud, ¿sí? Y ahí, si ustedes quieren, me preguntan, profe, usted nos dijo que pongamos en la nube, ¿qué hacemos, qué ponemos? Y bueno, ahí pregúntenme, yo les puedo ceder links, los pueden buscar tanto en YouTube como en Google, y por ejemplo, preguntarse qué es el cloud, qué es los servicios de cloud, una base de datos en el cloud, ¿sí? Van a encontrar de todo, es un mundo nuevo, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Amazon, en pocos clics, con una interfaz sin muchos conocimientos, yo puedo montar un servidor, y puedo también montar una base de datos, por ejemplo, de MySQL, y rápidamente podemos salir andando con un sitio web, ¿sí? Que se monte en ese servidor, en esa base de datos, y sin comprar ningún hardware, ¿me entienden? Ningún hardware físico en nuestra oficina, en nuestra empresa, ¿sí? Obviamente que esto, por ejemplo, Amazon o Google o Azure de Microsoft, obviamente te cobran en dólares. Cada estructura que uno la crea en la nube, te cobran en dólares. Por eso también es interesante analizar la economía de los países, de las regiones. Porque cuando no hay una economía estable, es muy difícil también promover este tipo de tecnologías, porque yo les estoy diciendo que rentamos un servidor y montamos una base de datos ahí en la nube y que nos cobran en dólares. Entonces, cada vez que se mueve el dólar, estamos transpirando así porque sabemos que nos va a cobrar más, en este caso. Pero bueno, la tecnología tiene eso, la tecnología está dolarizada, todo lo que es tecnología de la información y la comunicación está dolarizado. Lo que sí ustedes tienen que tener una visión de que ahora no es solamente lo que antes se pensaba como infraestructura, como tener grandes computadoras, redes, sino también ahora tenemos la posibilidad de montar rápidamente, por ejemplo, para una pyme chiquita, montar en la nube toda su infraestructura, y sin que esa pyme compre grandes equipos, que antes se hacía eso, y esa inversión inicial era muy cara. Por eso las pymes no se metían a invertir en tecnología de la información y la comunicación, y hoy por hoy tienen la posibilidad de, con menor inversión inicial, poder migrar sus servicios a la nube, y así tener sitios web, así tener aplicaciones móviles, y no tener
toda una infraestructura edilicia para el data center, para los servidores, ¿sí? Realmente es una posibilidad muy buena, se está abriendo enormemente el mercado, y viene, nosotros estamos en un momento histórico sobre eso, así que hay que aprovecharlo. Les dejo entonces, por ejemplo, a ver qué les puedo sugerir. ¿Alguna vez escucharon esto que les estoy diciendo? Googleen o pongan en YouTube sobre eso. Van a encontrar generalmente mucho sobre cloud computing en inglés, porque no alcanza el tiempo a veces ni para traducirlos, la bibliografía, ¿sí? A ver, si tengo a alguien acá que... Bueno, ¿escucharon hablar sobre la nube, sobre computación en la nube? Ya están dormidos, ¿eh? Ya están, parece. Más que documentos de Google. ¿Eh? ¿Escucharon o no? ¿Alguien habló? Que más que documentos de Google, ¿no? Bueno, sí, vieron, esa es una aproximación. Bueno, vos imaginate que esto es como, viste que subís tus documentos al Google Drive, ¿sí? Bueno, vos imaginate que podés subir no solo los documentos, sino también las bases de datos, los sistemas, podés hacer básicamente la red de tu compañía en la nube, ¿sí? Y trabajar con altas prestaciones, que se refiere a backups, o por ejemplo, imagínense, a ver si tómense una taza de café o algo y escuchen esto porque es realmente interesantísimo. Por ejemplo, si yo tengo un Black Friday, como pasó hace poco, o por ejemplo, como viene el fin de semana que viene, el domingo, que hay elecciones, y si nosotros tenemos que montar un servidor para el sitio web donde se consultan los resultados de las elecciones. Vieron que hay una franja horaria donde todos consultan, se produce un cuello de botella y siempre se dice, bueno, se colgó el sistema por la sobrecarga. ¿Sí? Eso ha sido, ¿escucharon eso, no? Sí, sí. Sí, o el mismo AFIP tiene problemas a veces en los vencimientos. Siempre son en momentos donde hay alta concurrencia de transacciones a un mismo recurso, ¿sí? Y bueno, se produce un cuello de botella y la infraestructura colapsa. Bueno, con la computación en la nube empieza a desaparecer ese colapso. ¿Por qué? Porque te empiezan a brindar servicios como el denominado auto-scaling. Auto-scaling lo que hace es que cuando empieza el servicio que uno renta en la nube, empieza a detectar que hay determinado nivel de concurrencia, copia de manera automática a nuestros servidores y lo puede copiar en diferentes regiones del mundo. Puede ser de que yo tenga, por ejemplo, esté detectando de que yo tenga estamos hablando, ¿no es cierto?, de mega compañías, de que pueden tener un determinado nivel de concurrencia por zonas geográficas del mundo. Entonces copia los servidores
a servidores que están más cercanos. Por ejemplo, lo más cercano de Amazon a Argentina es el clúster de Sao Paulo, ¿sí? En Sao Paulo hay un clúster de Amazon gigantesco. Y luego tenemos nosotros los que están en Estados Unidos, en la parte este-oeste. Y Amazon lo que hace, te copia tus servidores de manera automatizada en diferentes regiones, lo cual hace de que las cargas a esos servidores, ¿sí?, se repartan, ¿sí? Haya un balanceador de carga entre esos servidores. De esa manera los usuarios no sienten tanto ese colapso o ese cuello de botella en determinados momentos. Obviamente que todo eso se paga, pero el costo-beneficio siempre sale beneficioso a la empresa o el gobierno o lo que esté implementando esas tecnologías. No es un poco el objetivo mío de que ustedes conozcan en profundidad esto que les estoy diciendo, sino que puedan tener un horizonte, un contexto general desde el cual ustedes puedan partir para, por ejemplo, este caso 2 y los siguientes casos. O sea, tienen que saber que esas tecnologías están disponibles, tienen que saber que hay toda una revolución hacia la computación en la nube, hacia los motores de bases de datos, ¿sí? Muchos de ellos son rentados en dólares. Por eso la parte de el presupuesto que la empresa tiene destinado a la inversión en tecnología de la información y la comunicación es muy importante, ¿sí? La planificación de ese presupuesto, cómo eso va a crecer a lo largo del tiempo en la empresa. Pero hay que entender lo siguiente, ya los profesores seguramente Badaraco y Fretes le habrán hablado de los 6 objetivos empresariales por las cuales las empresas invierten en tecnologías de la información. Bien, eso ya vino para quedarse, no es una situación para las empresas que puedan optar, ¿no es cierto?, por decidir no invertir en tecnología. Hoy por hoy ya está estudiado que no invertir en tecnologías implica básicamente estar en peligro de supervivencia en el mercado, ¿sí? Por eso la cuestión está en manejar, ¿no es cierto?, las posibilidades. Obviamente los recursos siempre son escasos, pero tratar de optimizar esos recursos para poder elegir las tecnologías que más se adecúen a la realidad empresarial. Pero sí siempre tener en mente, en la planificación empresarial, la inversión en TICs, en tecnología de la información y la comunicación. ¿Ok? Entonces, un poco ese es el panorama, el contexto general del caso 2, ¿sí? El cual yo les invito a empezar en grupos, empezar a verlo mañana, reúnanse un ratito virtualmente, armen en el Trello varias tarjetas, asígnense consignas, repártanse las consignas, si quieren, reúnanse luego, me pueden consultar tranquilamente, recibo correos, me consultan de todo esto que estuvimos hablando, que está todo en el aire, ¿no es cierto? Estaría bueno hablarlo de manera específica con cada grupo. Así que, bueno, me parece que estamos llegando al final, ya ustedes cansados, ¿eh? Y un poco creo que está lanzado el caso 2, léanlo, ¿sí? Lo que les decía de bases de datos me parece que es lo que más les puedo, a ver, creería que es lo que más les va a costar. Por ejemplo, también hay una consigna, ¿vieron? Hay una consigna que dice definir genéricamente un sistema integral para la consultora
analizar, determinar requerimientos y diseñar un sistema integral conforme un marco metodológico apropiado. ¿Sí? Eso quizás lo que más eh, les va a costar. ¿Sí? Así que, bueno, llegamos hasta acá. Si es que no tienen alguna cuestión, saben mi correo, les escribo de nuevo por las dudas. Ahí les dejo mi correo. Y bueno, que descansen. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao.